Muy buenos días, comunidad. Este 7 de mayo de 2024 y bajo la gracia de nuestro Creador, quiero involucrarme en el momento histórico que vive nuestro país con ocasión de los procesos judiciales, esencialmente los penales, donde estamos desarrollando el proceso acusatorio. Una preocupación inmensa relacionada con la participación de los medios de comunicación en pleno ejercicio del artículo 20 constitucional y el ver cómo está siendo desatendida esa condición de la veracidad y la imparcialidad a la hora de comentarnos cómo es que avanza la investigación. Caemos en esta discusión por algo. Recordamos que estamos en un proceso acusatorio y yo quisiera que para efectos de esa construcción trabajáramos con la doctrina. Necesariamente lo hiciéramos con ella, pero esencialmente aquella doctrina que ha sido acogida por nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia. Suelo en clases de pregrado, en especialización penal, en maestría. Trabajar con un profesor es Luigi Ferrajoli, su texto Derecho y Razón, y esencialmente citar la página 564, advirtiendo, siempre lo digo, no porque me guste ese autor, sino porque además de gustarme sea el que cita en reiterados pronunciamientos la Honorable Corte Suprema de Justicia a efectos de resolver algunas situaciones que en la sala de casación se presentan. Ustedes pueden consultar con citas expresas el radicado 29.415 de febrero 4 del año 2009, el radicado 43.356 de febrero 3 de 2016, y ahí van a encontrar citado Derecho y Razón la página 564 del profesor Luigi Ferrajoli. Búsquenla, editorial Trota. Y en providencias como el radicado 41.279 de septiembre 11 de 2013, como el 39.886 de octubre 16 de 2013, van a encontrar en verdad que se desarrollan estas ideas esencialmente cuando las expone la página 567 y la página 583 de la misma obra Derecho y Razón. ¿Por qué recurro a ese autor? Porque perfectamente, y lo digo con todo respeto, muchos argumentan que aquí no tenemos sistema acusatorio, que aquí tenemos principio acusatorio, y cuando uno les pregunta cuál es la diferencia, pues no saben, pero que les sirve para sencillamente no rodear de las plenas garantías que trae ese concepto. Dice Ferrajoli, todo sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una contienda entre iguales, iniciado por la acusación a la que le compete la carga de la prueba, enfrentado a la defensa en un juicio público, oral y concentrado, ¿cierto? Garantizándose la contradicción y la confrontación, esto ante un juez es lo que llamamos proceso acusatorio. Y van viendo ustedes ahí una gama de características, una gama de presupuestos que no los podría yo entender si trabajo, por ejemplo, con el profesor Jordi Nieva Fenol. Su texto Fundamento de Derecho Procesal Penal lo hago con el más absoluto respeto, pues él, por ejemplo, a página 2 nos dice si el juez no acusa, sino que precisa de un acusador para mantener su imparcialidad, el modelo es acusatorio, y agrega, el resto de las características que se le han atribuido a uno u otro sistema son simplemente falsas y sobre todo muy polémicas, para decir que entonces, si tenemos un juez que juzga previo a que una autoridad acuse, ya tenemos proceso acusatorio. Concepto que sería problemático en la normatividad colombiana, pues desde la expedición de la Carta Política de 1991, pueden ustedes ver el texto original del artículo 250, ahí se nos dice que la Fiscalía acusa ante el juez de conocimiento, o sea que desde allá tendríamos el concepto de proceso acusatorio de el profesor Jordi Nieva Fenol. Sin embargo, he querido trabajar con ustedes un pronunciamiento del año 2020, 16 de junio del año 2020, radicado 643, 110, 605, ponencia del doctor Hugo Quintero Bernate, porque ahí se nos dice algo fundamental. Y ese algo fundamental que va encajándose con la participación de los medios de comunicación en el proceso penal es delimitada la situación objeto de análisis,
se hace necesario recordar que el sistema acusatorio adoptado en la Ley 906 de 2004 supone un avance procesal que ajusta mejor el procedimiento penal a los principios democráticos que pregona el Estado colombiano, en tanto se autodefine como social de derecho, para lo que nos recuerda el contenido del artículo 1 constitucional. Y en esa dirección, entonces, empieza uno a entender pensamientos como el del profesor Francesco Carrara en su programa de Derecho Criminal, tomo segundo, página 298, pues ahí cuando él habla de las características de esta forma, o sea, del proceso acusatorio, nos dice que una de ellas es la publicidad plena de todo el procedimiento. Publicidad plena que sin duda va orientada a garantizar principios democráticos consagrados en la Constitución colombiana. Primero, el artículo 3, la soberanía es del pueblo. En consecuencia, es el pueblo el que puede ejercer ese control de la actividad que se desarrollan por parte de los fiscales, de los jueces, de los agentes del Ministerio Público, en general, de todos los que participan en curso de un proceso penal. Publicidad que la encontramos desarrollada en el artículo 228 constitucional, en principio, para toda la comunidad, porque establece salvedades, la administración de justicia es función pública, pero que tiene una fuerza en el artículo 29, inciso 4 de la Constitución, porque las personas investigadas tienen derecho a un proceso público. Esas garantías democráticas perfectamente pueden desarrollarse y se desarrollan a través de pensamientos como el consagrado en el artículo 20 constitucional. Allá se dice: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, pero esencialmente hacia la búsqueda de la publicidad, hacia garantizarle a la sociedad la soberanía. En el proceso penal, la única condición que se reclama es que sean veraces, que sean imparciales. Es decir, que cuando estén lanzando sus juicios, por favor, sus particulares pasiones de cualquier naturaleza, el estar con una idea totalmente contraria a quien está siendo objeto de la persecución penal o a favor, no sea lo que oriente sus manifestaciones, sino que lo que los guíe sea que se conozca la verdad que se está contando dentro del proceso. Esto que está diciendo nuestro artículo 20, para enmarcarlo dentro del proceso acusatorio como una herramienta a través de la cual se hace la publicidad esencialmente hacia la comunidad, lo podemos encontrar desarrollado en el texto Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos del profesor Ernesto L. Chiesa Aponte, volumen 2. Pues a la página 123, él nos hace la siguiente precisión: en la medida en que el ciudadano tiene un derecho a estar bien informado y la prensa un derecho a informar sobre los asuntos de interés público, el juicio público es un interés de la ciudadanía en general y de la prensa en particular. Y agrega: en general, no hay conflicto entre el derecho del acusado a un juicio público y el derecho del ciudadano y de la prensa a asistir a un juicio criminal, siempre y cuando, tengo que insistir, se obre como lo manda el artículo 20 constitucional, es decir, con veracidad y con imparcialidad. Precisamente esto es así, por lo que nosotros encontramos dicho en el radicado 643/110-605 del 16 de junio del año 2020. Al punto 4.3 nos dice la Honorable Corte Suprema de Justicia: esta dimensión externa del principio de publicidad tiene básicamente una función de control social del Poder Judicial y de legitimación de la actividad de los jueces, y en esa dimensión es que se explica el mandato constitucional de que las actuaciones de la Administración de Justicia sean públicas y permanentes. Y esto empieza a ser desarrollado por la propia Corte a partir del punto 4.8. Definido así el tema del principio de publicidad, resta señalar que va del derecho a la libertad de información, o sea, va de la mano del derecho a la libertad de información consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política, que permite a toda persona contar con la posibilidad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
4.9. La libertad de información prevista en el citado canon es un derecho que busca la protección de aquellas formas de comunicación en las que prevalece la finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido. Pero a su vez es un deber que exige a quien informa constatar que las versiones sobre los hechos o acontecimientos sean verificables y en lo posible exploren las diversas perspectivas o puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser contemplado. 4.10. Ahora bien, aun cuando se trata de una garantía de estirpe fundamental, esta no es absoluta, para lo cual nos trae el pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que termina diciendo que la publicidad puede tener algunas excepciones. Sin duda, dice en el punto 4.15, en lo que respecta a la función de la prensa y la libertad de los actos, los medios de comunicación ejercen una importante labor de control y vigilancia de la actividad estatal, más aún cuando se trata de posibles actos de corrupción en los que está involucrado un funcionario del Estado. En ese orden, para el desarrollo de la actividad periodística, los reporteros tienen derecho a asistir a las audiencias públicas, a desarrollar su trabajo y a solicitar copia de los registros de las mismas con el objeto de informar a la comunidad, salvo las excepciones legales que se han mencionado en esta decisión. Asimismo, tienen derecho a tener conocimiento de los procesos y a difundir la información. ¡Ojo! Pero siempre dentro de los límites del bien común, del orden justo y del respeto a la dignidad y a los demás derechos de las personas. Y cita la Corte la sentencia SU 274 del año 2019. Porque esa autonomía juega un papel trascendental en la libertad de las personas, da tranquilidad a la sociedad y limita los abusos de las autoridades. Por manera que lo que queremos decir aquí es que efectivamente el proceso acusatorio no es el restringido que muchos quieren exponer, que no le da cabida a principios como el de publicidad, como característica que define el sistema. Yo cité al profesor Carrara, al profesor Chiesa Ponte, al profesor Luigi Ferrajoli, pero también podríamos citar al profesor Giovanni León en su Tratado de Derecho Procesal. La página 21, con una claridad impresionante, también trae la publicidad como una característica. Pero la publicidad como un freno a la posibilidad de abuso del aparato estatal, del juzgador, de todos los actores. No la publicidad como la hemos venido viendo maltratada, mancillada, porque con un comportamiento absolutamente alejado del artículo 20 constitucional, sin veracidad, sin imparcialidad, sino lanzando los juicios a como nos corresponde, hemos venido viendo cómo se le causa un daño profundo al proceso penal, fundamentalmente a las garantías de la presunción de inocencia y de la publicidad. No olviden lo que dice el artículo 149 de la Constitución, concretamente el inciso cuarto, dibujando los artículos 7, presunción de inocencia, y 18, publicidad, ambos de la ley 906, también del año 2004. Dice la ley expresamente: no se podrá en ningún caso presentar al indiciado, imputado o acusado como culpable. Tampoco se podrá, y esto es lo determinante, dar declaraciones a los medios de comunicación, so penas de las sanciones establecidas en el Código. Por favor, no conviertan el proceso en un espacio que sea manipulable por el uso indebido que le da quien es actor o interviniente a las entrevistas que rinden ante los medios de comunicación. Están prohibidas para proteger la publicidad y la presunción de inocencia. La publicidad es una condición. La posibilidad de que el medio nos informe es una condición. La posibilidad de que el pueblo ejerza soberanía conociendo lo que está pasando en el trámite es una condición. Al punto 3 de la sentencia citada, la Corte dice algo que nos emociona. Diferentes tratadistas, desde los maestros clásicos, aquí hemos citado varios, hasta los modernos, han aspirado y enseñado a lograr un proceso público como garantía de control e imparcialidad de los actos de jueces e intervinientes en el proceso penal. Jeremías Bentham respondía en el Tratado de las Pruebas Judiciales a quienes veían peligro en un procedimiento aparentemente tiránico que unos poderes nominalmente iguales son en la realidad muy diferentes según que los jueces los ejerzan en secreto o a la vista del público. Tratado de las Pruebas Judiciales, volumen 2, página 113. Y en el mismo sentido abogó Carrara en su conocido programa de Derecho Criminal. Lo hemos citado, lo tenemos a la mano. Y desde los albores de la Revolución Francesa, Mirabeau arengaba en la Asamblea Nacional:
Dadme el juez que vosotros queráis, parcial, corrupto, incluso mi enemigo si queréis, siempre que él no pueda actuar más que ante la cara del público. Y dice la Corte que es de todo ese movimiento demoliberal que se ha llegado hasta la conquista de hoy del principio que se expresa en Colombia en la Constitución, como el derecho de toda persona a un debido proceso público. Norma igualmente contenida en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia es signataria, y desarrollada legalmente en los artículos 18 y 149 y siguientes de la Ley 906 de 2004, que Luigi Ferrajoli, el referente de cada una de nuestras discusiones, define como garantía de garantías. ¡Claro que sí! Tenemos que permitir la participación de los medios de comunicación en el proceso penal, pero exigir que lo hagan en forma veraz e imparcial. Esa es la condición. Dios siga glorificado en nosotros, nos siga dando claridad. Amén y amén.